Tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a partir de esta nueva unidad. El día de ahora vamos a ver lo que eran las guerras federales. Empezamos a ver también conflictos entre lo que eran algunos países pues extras de lo que era Centroamérica, por ejemplo México, que quería también tomar como control de lo que eran estos países, ¿verdad? O también ser como parte de esta pues nueva sociedad que se tenía y esta federación que les ayudó también a Centroamérica a poder tomar sus propias decisiones a partir de lo que era el desligamiento a España, ¿verdad? Sí se tomaron, como les mencionaba, algunas acciones con políticas y judiciales de España, por ejemplo, las elecciones se tomaron para que no hubiera tanto también desorden, pero como bien sabemos, todos querían quizás tomar el poder en ese entonces por eso hubo bastantes problemas. También vimos en la clase pasada lo que era la constitución de la República Federal, donde establecieron también 4 poderes importantes, el cual era el legislativo, judicial, el legislativo, y también pues también influyó lo que eran otro poder que quizás en este entonces ya no lo conocemos, que era el Senado. Entonces el Senado como que ya se dejó de lado porque solamente era como el que podía decidir, pero no de tal manera como era el Ejecutivo, ¿verdad? O el Legislativo y el Judicial, que estos sí se toman todavía. Pues también tuvieron lo que eran algunos conflictos, en este caso pues para lo que eran las autoridades era arbitrario algunos regímenes federales que se daban o se habían diseñado en ese entonces, y cada uno pues velaba por sus intereses. Entonces, al igual que muchos, pues el Estado para lo que era, bueno, nombrar un comandante militar, pues fue un ministro o un obispo, el cual de Hacienda, el cual era el que tenía que mandar en ese entonces. A muchos no les gustó, ¿verdad? Para también descartar cualquier autoridad que hubiese sido arbitraria, el régimen federal diseñó lo que era una distribución del poder en las anteriores equidades, es decir, por ejemplo, en legislativo no podía hacer nada si el judicial o el ejecutivo o también el senado no estaban de acuerdo, entonces por eso lo dividieron. De igual manera, al uso también de muchos derechos que se le dio en ese entonces, que por ejemplo el primero era más que todo la igualdad ante la ley, el goce de la propiedad, la libertad de expresión a través de lo que era la palabra, el pensamiento y el uso de una imprenta. Entonces ya se daban nuevos derechos que en ese entonces no se conocían gracias a esta federación. Pero también, como les mencionaba, hubo algunos problemas como más que todo la dificultad de los estados centroamericanos, que fue también y consideró lo que era una armonía durante un poder federal de 5 voluntades, pues también estatales, pero también se daba lo que era un conflicto entre estos poderes, ya que todos querían gobernar, y es por ello que se dan las guerras federales. Los primeros años de vida de la independencia pues habían sido bastante difíciles, pero en el año 1824, al proclamarse lo que era la Constitución de los Estados y también de la Federación, se empezaron a colocar bases en el Estado en Centroamérica. Luego de eso, pues instalaron lo que era un Congreso Federal, y fue electo también Manuel José Arce como presidente de la Federación, y se establecieron lo que eran relaciones potenciales extranjeras con Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Eso se enviaron también lo que era más que todo diplomáticos para establecer relaciones en el nuevo país. Más las apariencias, que eran engañosas también, porque dadas las grandes diferencias entre lo que eran las regiones, entre lo que eran liberales y conservadores, dentro de lo que eran los mismos partidos, entre políticos también e individuos, el conflicto, pues, donde Manuel José Arce
fue también este primero en darse cuenta que la complejidad de este problema. También él buscó armonizar lo que eran más que todo los intereses de las libertades y de los conservadores, pero la tarea resultó casi imposible. La más que todo radicación de las posiciones políticas eran sumamente fuertes y también ambos partidos pues habían individuos radicales que más que todo rechazaban así lo que era el acuerdo con el otro lado. El mismo pues Arce había llegado lo que era el poder y no apoyó al de los liberales y se vio también obligado a gobernar como más que todo como apoyo de lo que eran los liberales, también a gobernar con la ayuda de los conservadores. En octubre de 1826, las diferencias entre lo que era el gobierno federal de Arce y el estado de Guatemala en manos de los liberales, pues dieron lo que era pie a una guerra civil que duró hasta abril de 1829, con la excepción de Costa Rica. Todos los estados se vieron envueltos en un conflicto. Normalmente se nos ha hecho creer que las disputas pues, políticas en la época federal fue entre liberales contra conservadores, pero sin embargo pues ya sabemos que con la precisión de lo que era la lucha fue más bien entre centralistas, es decir, Centroamérica, y los federalistas. En facción, los centralistas se hallaban también los poderes antiguos de las familias guatemaltecas, los conservadores, muchos liberales y también la república. Estos pues, más que todos ellos consideraron contribuir con lo que era una república federal en donde el poder político y económico radicaba y se tenía que concentrar o monopolizar en la capitanía de Guatemala. Luego de esto, pues los federalistas, en donde se encontraban también muchos liberales y republicanos, tenían la creencia de que el poder político debería de ser distribuido. En el transcurso de lo que eran las guerras civiles, también el liderazgo de lo que fueron los liberales pasó a Francisco Morazán, quien demostró también un gran talento en lo que era ser militar. En 1829 logró derrotar total también tropas federales y lo que permitió salir electo presidente de la República Federal. Durante 10 años que estuvo con el poder, Morazán contó con muy pocos recursos para desempeñar lo que era su labor. Y también a pesar de lo que eran grandes esfuerzos más que todo para esta federación, donde terminó también disolviéndose y no también ha vuelto a crear lo que era una federación. Diversos también políticos conservaron lo que era o trataban de recuperar el poder con ayuda extranjera. Los estados más que todo se resistían a aceptar el liderazgo de Morazán y se negaban a pagar los impuestos a la federación. Además, los liberales radicales introdujeron reformas demasiado más que todo atrevidas para la época, como la supresión de las órdenes religiosas o la apertura de las colonias extranjeras, e incluso dentro de algunas tierras comunales indígenas, las que provocaron así las relaciones negativas de parte de la iglesia y de los pueblos indígenas. Las amenazas extranjeras eran particularmente serias, ya que más que todo se provenían tanto de nuevas pretensiones, expansiones también, como por ejemplo las inglesas, como los deseos de España para recobrar lo que era el dominio, entonces, de sus territorios de América. Entonces era un poco, pues, tenía que tener bastante cuidado lo que era la federación en no caer en estas amenazas, porque si no iban a seguir
con lo mismo con España, ¿verdad? Iban a venir a situarse acá y igual iban a venir a mandar y a imponer lo que eran sus leyes. Pues luego de esto, el superintendente o gobernador de Belice, donde fue la región ocupada por los ingleses de forma ilegal, tomó la isla de Roatán en la costa del Atlántico de Honduras. España también había provocado grandes, más que todo, preocupaciones cuando concentró lo que eran numerosas tropas en Cuba, que todavía seguía siendo una colonia. También en Oama, que era Honduras, eh, hubo también un intento fallido de restaurar el Imperio Español cuando se sublevó lo que era el coronel Domínguez y buscó el apoyo de España. Luego pues incluso lo que era Arce solicitó lo que era el apoyo de México para tratar de recuperar el poder por medio de una invasión. Más frecuentes eran los problemas internos entre Morazán y los estados que conformaban la federación. El estado de San Salvador no fue también más que todo una excepción, donde la ocupación mexicana del territorio centroamericano durante la fuga de anexión al imperio de Iturbide mostró lo que era necesario contar con el ejército. Y pues fue, más que no fue tanto lo que era la amenaza del norte, lo cual cesó inmediatamente, sino que fue la salida de lo que era la filósofa milicias de existentes que se derrumbaron en ese entonces. El ejército federal estaba también llamado a cumplir lo que eran las tareas clásicas, más que todo para asegurar el orden interno y defender las fronteras. Esta última pues tarea tuvo lo que eran en alguna pues importancia porque España se negó más que todo obstinadamente a conocer el reconocimiento de este diplomático, pues era también la sanción legal de su derrota. En estas circunstancias, lo que pasó fue que la amenaza de eventual retorno a España, pues siempre armado y siempre obsesionado a los dirigentes de la República y el ejército que se también quiso crear conforme a los ideales cívicos y republicanos. Luego de esto, pues más que todo en su lugar surgieron lo que eran verdaderas bandas, más que todo privadas de armas, los cuales estuvieron también al servicio de la lucha de los federales y los locales en ese entonces, en el año 1839. Entonces, pues la actuación de estos cuerpos armados o de los también ejércitos de las ciudades y de los caudillos expresaban distintas también y difíciles situaciones entre lo que eran la parte particular y la parte general, en lo que la definición también de una institución pública ya se estaba dando, cuando también son monopolios del Estado que se perdieron. También las víctimas de las pretensiones locales eran irreconocibles. En estas circunstancias, el ejército, en cuanto a constituciones, pues habían también como impuestos lo que eran el Estado, más que todo tenía que enfrentar e imponer lo que era la sociedad, una sociedad armada, sino que también estos diluyeron también más que todo el monopolio, más que todo, y la fuerza, la cual también pasó a ser detectado de diversos grupos o instancias en los cuales un límite era estatal, en el sentido también de la lucha de las facciones y la anarquía. Luego, pues terminando lo que era la Primera Guerra Civil en el año 1829, el general Morazán cayó en cuenta de que más que todo la necesidad de una definición por la fuerza que vio
la claridad con lo que era el papel del ejército, como el poder también fundamental del apartado del Estado. Era también decisivo para sus esfuerzos unificados y donde fueron también interrumpidos en el año 1837 y también pues cada vez, bueno, para siempre, pues se había también almacenado lo que era este poder. También el alzamiento de Rafael Carrera, que era una extensa guerra campesina y la insurgencia indígena. Y mestizaje también que inspiraba lo que era la primera derrota a Morazán. Después de los jefes, más que todo de los estados de Honduras y El Salvador, en la batalla de la Arcada en 1850, pusieron un fin llamado Ejército Federal. En su lugar, pues cada estado estaba como, pondría lo que eran sus propias instituciones armadas. Era una tarea también que tampoco fue y fácil y que resultó también en una buena idea, ¿verdad? En 1830 los salvadoreños eligieron lo que era un jefe de Estado, José María Cornejo, que era un dirigente denominado tradicionalmente como conservador, pero fue un liberal moderado. Como tal, pues Cornejo se oponía a todo lo que pretendía Morazán, al grado de impedir el presidente federal que entrara a lo que era el territorio del Estado. Luego pues, de declarar lo que era la separación de San Salvador de la República Federal en 1832, Morazán entonces invadió lo que era San Salvador y colocó un poder a su aliado, que era Mariano Prado. El periodo también de Prado fue una gran inestabilidad y terminó con su derrota, a menos de que este fuera un moderador de Martín, quien decretó también nueva separación del Estado de la Federación, y a su vez Morazán invadió con sus tropas para restablecer la autoridad de la Federación y de sus partidos. Luego de esto pues se da lo que es, bueno, más que todo desde ahí Morazán pudo ejercer una gran influencia donde los asuntos del Estado, por ejemplo de San Salvador, donde todas esas formas contaban con numerosas simpatizantes, pero las dificultades de estos años no se debían únicamente a los celos entre las provincias y la antigua capital. La imprudencia también de los políticos liberales al querer introducir lo que eran las reformas radicales, como ya les mencionaba, como el erradicar lo que era la Iglesia Católica o la iglesia que se podía identificar en ese entonces, pues fue un gran, pues era como radical, porque muchas personas sí creían en eso y no veían mal, ¿verdad?, lo que era la iglesia. Entonces ya parte también de los liberales querían quitarlo y muchas personas no estaban de acuerdo. De igual manera, pues durante lo que fue más que todo este sistema que tenía también que pagar todos estos ciudadanos, ¿verdad? El sistema de jurados que ponía una gran ventaja a la población indígena que no sabía leer ni escribir, que por otra parte el doctor Mariano Chávez trató de imponer lo que era el sistema judicial y otras reformas liberales de la gran manejaron a la animadversión, donde esto más que todo de la Iglesia Católica y de los indios. Para colmo, pues esto en 1836 se detectó lo que era una terrible epidemia de cólera que causó también muchas víctimas, en algunas también curas rurales que se aprovecharon de la más que todo superstición de lo que eran de los indios para causar a los liberales y a los extranjeros de causar lo que era la epidemia. En Guatemala se resultó que fue una gran rebelión popular en la que surgió en los nuevos caudillos de Rafael Cabrera. Entonces en ese entonces la iglesia, porque veía también que los liberales y los extranjeros querían como quitarles el poder a ellos de algunas indígenas, o sea, de su iglesia también. Entonces tomaron eso
y como los indígenas pues eran bastante como súper, más que todo tenían supersticiones, ¿verdad? Es decir, como que eran, como ellos se dejaban guiar por lo que era la iglesia. Entonces ellos aceptaban todo lo que la iglesia decía, algunos. Entonces les hacían caso y pensaban que esta epidemia por eso era. Pero luego pues Carrera, aliado también con lo que eran conservadores, terminó derrotando las autoridades liberales en lo que fue Guatemala y al ejército federal de Morazán. En medio de estas derrotas, el Congreso Federal decretó impuestos que afectaron a todos los estados. Uno, pues concluyó con el periodo de presidente de Morazán en 1839 y ya no hubo lo que eran nuevas elecciones donde Morazán era completamente derrotado. Abandonó lo que era San Salvador en abril de 1840 y la República Federal pues ya había muerto. A finales más que todo de ese año, Morazán terminó siendo también víctima de sus propios ideales. Sus ideas se materializaron, por lo que gran parte del pueblo centroamericano acabó por abandonar las causas liberales. Este favoreció a los conservadores que habían sido desplazados del poder en 1829 y cuyos planteamientos habían terminado de dividir a Centroamérica en 5 pequeñas naciones. Y es evidente que al legado fundamentalmente del pensamiento de Morazán había sido también su propio ideario unionista, o sea, es decir, solamente él o algunos de Centroamérica. Esta era una figura importante en la historia, ya que las ideas de Centroamérica ya se daban por sentado, ¿verdad? Y había también una disolución entre estos estados de 5 también, más que todo 5 países, se podría decir ya después de lo que era la federación. Luego de esto pues se da lo que era la Primera Guerra Civil, que esto lo vamos a ver más adelante en nuestro tema pues del día viernes. Así que gracias y buen día.